pónganse abusados, porque hay varias monedas de 10. Los niños están muy alborotados con el bautizo de Luisita. ¿Cómo no, señora Jara? Está bien bonita. ¿Cómo no va a estarlo? Si la hicimos con mucho amor, ¿sí o no, mi alma? ¿Qué cosas dices, Toño? Pero la verdad, sí, la hicimos con todo el amor que nos tenemos como familia. ¿Ya está lista la comida? Muero de hambre. Seguramente los niños también. Sí, mi amor, ya está listísimo el mole. Está en su punto y solo espero que me haya quedado bien rico. Todo lo que tú cocinas, mi amor, sabe a gloria. Seguramente por eso lo pusieron así, porque todo lo que tú preparas es una gloria. Bueno, ya, vamos a sentarnos, por favor. Por favor. Adelante. ¿Les voy pasando platos? Madre. A ver, ¿quieren arrocito y mole juntos? Perfecto, mi amor, ayúdame. Lo dicho, comadre, no hay nadie que prepare el mole como tú. En serio. Qué bueno que les gustó, compadre. Y les falta probar el arroz con leche que hizo mi comadre Alma. Está riquísimo. Ya sé. Bueno, vamos a recoger la mesa para servirlo, ¿sí? A ver, mi amor, ayúdame. Ay, ya, vamos a tronar los cohetes. Van a ver que están bien chidos. Ay, no vamos después, Román. La verdad, yo sí quiero probar el arroz con leche que hizo mi mamá. Que te guarde. Al fin que hizo un buen. ¿Tú qué dices, Nando? Lo que tú digas, Candy. Ay, ya ni la muelas. No disimulas ni tantito que se te cae la baba. Ya no empiecen con sus cosas. Mejor vamos a tronar los cohetes. Chamacos, con tal de ponerse a jugar, no se esperaron ni al postre. Ay, comadre, ya sabes cómo son nuestros niños. Salieron excelentes para la escuela, pero ay, no pierden ninguna oportunidad para hacer sus diabluras. Ay, huele delicioso. A ver, ¿quién va a querer arroz con leche? Obvio, yo primero. Todo, comadre. Primero. Vénganse para acá, no huyan. Que sí quedó bueno, ¿eh? De verdad. Sí. A ver. Ya verán que escogí los mejores cohetes. Todos están padrísimos. Pues espero que hayas comprado muchos de luces, ¿eh? Que son los que más me gustan. Sí, sí, traje de esos. Pero también de los que truenan bien chido. Como esta paloma. Donde los compré me dijeron que truenan como cañón. Ay, no, ¿para qué compraste de esos si saben que me da miedo? No te preocupes, Candy. Yo no voy a dejar que nada malo te pase. Ay, ya van a empezar con sus cosas. Mejor vamos a tronarlos. Háganse para atrás. Oigan, Nanita se quemó la cara con un cohete. ¡Niño! Ve por el niño rápido mientras yo voy por un taxi para llevarlo al hospital. Después de los estudios que le hemos hecho a Nandito, les puedo decir que tiene sordera neurosensorial bilateral. Ay, Dios mío, pero apenas es un niño. Doctor, ¿y hay alguna manera de que pueda volver a oír? Estuve analizando las opciones y lo mejor para su hijo es una operación para colocarle un implante coclear. Haremos lo que sea necesario. Nuestro hijo va a volver a escuchar. Tengo que decirles que es una operación cara. Les pasaré un presupuesto para que cuando tengan el dinero podamos programar la operación. Sí, doctor, está bien. ¿Puedo pasar? Nando, ya no estés triste. Tu mamá me dijo que no quiere salir de tu cuarto. No te entiendo, no oigo. Me quedé sordo. Tu mamá me dijo que no quiere salir de tu cuarto. ¿Y cómo voy a querer salir si no puedo hablar con nadie? Sí puedes. Aunque no nos escuches, podemos jugar contigo. No, yo no puedo jugar con ustedes. No voy a entender lo que me dicen. Yo ya no puedo hablar con nadie. Sí puedes. Ahorita estamos hablando. Aunque no lo hagamos como antes. Tienes razón. Aunque se siente tan feo ya no poder escuchar. Nuestros papás van a hacer todo lo necesario para que vuelvas a escuchar.
Eres muy buena conmigo, Candy. Y siempre lo seré, porque yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho y sí te entendí. Quisiéramos poder darles más dinero para la operación de Nandito, pero ahorita estamos bien gastados, compadre. Ya sabes. Gracias, Toño. Con saber que contamos con ustedes es más que suficiente. De verdad estamos muy apenados con ustedes. Si Román no hubiera comprado ese cohete, Nandito ahorita estaría bien. No te preocupes, Alma. Fue un accidente y a cualquiera le pudo pasar. Pues sí, el problema es que ahorita ustedes tienen que juntar el dinero de la operación. Yo me quedaría a hacer horas extras en el taller y le pediría a mi patrón un préstamo. Voy a acostar a Luisita. Te acompaño. Candy, vamos a preparar un cafecito. Te quedas en tu casa, hija. Gracias. ¿Cómo está Nando? El pobre está tan triste que no quiere ni salir de su cuarto. Todo esto es mi culpa. Si no hubiera comprado los cohetes. No te sientas mal, Román. Mira, nadie te echa la culpa. Mejor hay que pensar en cómo ayudaremos a Nando para que junte el dinero que necesita para su operación. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que ayudar a que Nando vuelva a escuchar. Todos vamos a trabajar. Estoy segura que si todos le echamos ganas, vamos a lograr que Nando pronto vuelva a escuchar. Ándale, don Pascual, denos trabajo en su tienda. Entiendan que yo no puedo echarme ese compromiso. Ustedes son unos niños. ¿Y eso qué? Aunque estoy chavo, bien que le puedo ayudar a cargar las cajas. Si yo no digo que no puedan con la chamba. Pero si las autoridades saben que los tengo trabajando, me voy a meter en un problema. Además, los niños de este país tienen prohibido trabajar porque tienen que estudiar. No es que queramos dejar la escuela, pero pues a nosotros también nos falta el dinero. Ese no es mi problema. Anda, Nando, vamos a jugar. No, no quiero. Mi amor, tienes que salir de la casa. No es bueno que estés Ay, aquí. mamá, no entiendo. Tienes que salir a jugar. Pero se van a burlar de mí. No, todos te queremos mucho. Tus amigos te quieren mucho y no les importa que no puedas escuchar. Te extrañamos mucho. Queremos que tú estés con nosotros. Mi amor, ve. Anda. Está bien. Gracias, Candy. A usted. ¡Ay, no me metí! Oigan, miren quién quiso jugar con nosotros. ¡Vénganse! ¡Qué bueno que sales a jugar con nosotros, Nando! Sí, pero nadie como tú para el fútbol. Hasta Pirata te extrañaba. Mira el gusto que le da verte. Ay, yo también ya los extrañaba a todos. Y además son muy buenos conmigo. Porque te lo mereces. ¿Pero qué vamos a jugar? Pues que Nandito escoja. Bueno. ¿Qué quieres que juguemos? Al fútbol, así todos podemos jugar. Bueno, yo solo unos tiritos porque voy a buscar chamba para juntar para la operación de Nando. Pero ya viste que no nos quieren dar trabajo porque somos niños. Pues yo voy a insistir para que Nando vuelva a escuchar. ¿Qué dicen? Que quiere buscar trabajo para ganar dinero para tu operación. Gracias, Román. Pero si tú vas a trabajar, yo igual quiero hacerlo. Bueno, entonces todos vamos a trabajar. Sí, es muy buena idea, pero ya les dije que no nos quieren dar trabajo. Pues si no nos quieren contratar, vamos a juntar PET, lavar coches, hacer mandados o lo que sea para ganar una propina. Pues sí, está muy bien. Y miren, yo tengo un cochinito que ya no uso y ahí podemos poner lo que juntemos.